eres tú. Vamos. Yahweh, Yahweh, santo eres tú, y tu nombre levantaré. Más una vez. Yahweh, Yahweh, santo eres tú, y tu nombre levantaré. Más una vez, cantamos, Yahweh. Yahweh, Yahweh, santo eres tú, y tu nombre levantaré. Yahweh, Yahweh, santo eres tú, y tu nombre levantaré. Y no habrá otro Dios que se compare. No habrá otro Dios que se compare. No hay nadie más alto, nadie a tu lado, nadie como tú. No habrá otro Dios que se compare. Nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie, nadie. Queremos ese. Cantemos más una vez. Yahweh, 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 santo eres tú, y tu nombre levantaré. Yahweh, Yahweh, santo eres tú, y tu nombre levantaré. No habrá otro Dios que se compare. No habrá otro Dios que se compare. No hay nadie más alto, nadie a tu lado, nadie como tú. No habrá otro Dios que se compare. Nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más nos llama a ser libres? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más nos sana de enfermedades? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más camina sobre las aguas? Nadie, nadie, nadie. ¿Quién más responde con fuego? ¿Quién más derriba a todo gigante? ¿Quién más callará el ruido del león? ¿Quién más es digno de vuestra alabanza? ¿Quién más es digno de nuestra alabanza? No hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más. No hay nadie se iguala, nadie se iguala, no hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más, oh, no hay nadie más. Aleluya. Creemos eso, iglesia.
Tenga la bondad de sentarse. Muy buenos días nuevamente para todos ustedes. Hemos estado predicando ya con este domingo, son 7 domingos. Durante 7 domingos hemos estado predicando con base en la carta de Santiago, que se encuentra ubicada hacia el final del Nuevo Testamento. Esta es una carta muy práctica. Y por ser tan práctica, esta carta nos exige que pongamos por obra lo que decimos creer. Esta es una carta que cuando uno la lee con conciencia, le exige que uno se examine en cuanto al amor hacia los demás. Esta es una carta bien interesante que nos llama a ejercer paciencia con perseverancia, llena de esperanza. Óigame bien, paciencia perseverante, pero no resignación, sino paciencia llena de esperanza, enfocada en la promesa de Dios en su palabra, en el retorno del Señor Jesús. Fue hermoso porque tuvimos dentro de este tiempo de la predicación de Santiago, tuvimos la programación de la semana de servicio que concluyó ayer sábado. Y ayer sábado tuvimos en la conclusión un hermoso grupo de la gente de aquí de la iglesia, de gente que asiste al servicio en inglés y gente que asiste al servicio en español, y nos unimos ayer para juntos ayudar, seguir ayudando a través de 2 organizaciones. A través de Body System hubo personas que estuvieron en la cafetería allá en el Fellowship Hall, estuvimos armando sándwich y armando paqueticos de comida con papita, con jugo, con un dulce, para que a través de Body System, que es esta organización, cada mesa, cada grupo armó como 30 o más sándwiches, más emparedados, y luego los fueron a llevar a diferentes sitios, 6 sitios diferentes, donde esta organización provee a través de unas neveras comida para personas de diferentes comunidades de bajos recursos y sobre todo personas de edad avanzada, personas mayores que tienen pocos recursos y que pueden usar de esta ayuda. Y fue hermoso que estuviéramos juntos ayer haciendo eso. También agradezco mucho a todos ustedes que también han tomado tiempo y dinero para adquirir productos, para armar bolsas. Tenemos como 30 bolsas, ¿no? Creo que nos faltan 4 bolsitas nomás, como 30 bolsas con la organización Glory House. Esta organización hace un trabajo hermosísimo, ayuda a rescatar a mujeres que han sido abusadas en el tremendo y horrible negocio de la explotación sexual. Y esta organización las rescata, les habla del Señor, del Evangelio, y nosotros esta semana también hemos estado contribuyendo con ellos y muchos de ustedes han ayudado con su tiempo y con su dinero a comprar de estos artículos y hemos armado estas bolsas que en estos días las estaremos entregando a Glory House. Algunos han colocado una nota bien hermosa en esa bolsa diciéndole a estas personas que aunque no las conocemos, oramos por ellas y oramos para que el amor y la sanidad del Señor sea en sus vidas después de haber pasado esta situación tan difícil, tan triste de la explotación sexual. Pero gracias a Dios, aún tenemos oportunidad hasta el 17 de este mes para seguir colaborando, porque nos coincidió esta serie que nos demanda amor por la gente y poner en práctica nuestro amor, nos coincidió tristemente con la visita de 2 huracanes aquí a la Florida y a otros estados de la nación como Georgia o las Carolinas. Pero hasta el 17, si usted quiere, tenemos oportunidad. Voy a pedirle, ahí está, ya Edgar estaba adelantado, qué bien, perfecto. Podemos seguir colaborando a través de Disaster Relief. Hay iglesias de nuestra denominación que se han unido y entonces
podemos armar paquetes también con cosas muy necesarias como diapers, comida no perecedera, comida enlatada, cajas, ropa. Si usted entra a la aplicación de la iglesia o va al website y usted busca en eventos, va a aparecer este gráfico. O si usted escanea ese código, usted puede tener ahí la información. Y estas cosas podemos seguirlas trayendo durante esta semana hasta el 17, porque es más, necesitamos hasta conductores. Estamos buscando conductores de personas que van a ir a llevar todas estas donaciones hacia una iglesia pequeña que está llegando a sitios bien difíciles. Es más, han estado repartiendo ayuda a las personas que están sufriendo y que han perdido situaciones a través de los huracanes. Y hay testimonio de que esta iglesia con la cual nos estamos uniendo y las iglesias aún a caballo han llegado a ciertos sitios a tratar de llevar estas ayudas. Entonces, tenemos la oportunidad. Muchas gracias por todos ustedes que han tomado tiempo, han venido, han colaborado, lo han hecho y que lo siguen haciendo. Que Dios les multiplique y que el amor de Dios se pueda ser expresado para todas esas personas que en este momento están pasando tan mala situación. Nuestro título para el día de hoy justamente es Fe y Esperanza. Todos los 7 títulos tuvieron que ver con la fe y el día de hoy es Fe y Esperanza. Lea conmigo en Santiago 5 del 7 al 11. Por tanto, hermanos, sé pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Al llegar al capítulo número 5, el último capítulo de esta carta, indudablemente estamos entrando en las conclusiones de este documento. Y estamos entrando en las conclusiones de temas muy importantes y diversos en esta carta. Obviamente estamos llegando a la conclusión de lo que es la paciencia, la esperanza, algo muy importante en nuestra forma de comunicarnos, el manejo de nuestra lengua, la oración, la fe, la dependencia de Dios, el amor hacia los demás y la justicia. Todos estos temas están en esta carta en apenas 5 capítulos y este capítulo está siendo el cierre de todo eso. El texto que yo acabo de leer ahora, del 7 al 11, indudablemente está conectado con toda la carta, pero de manera especial está conectado con los versículos anteriores, sobre todo del capítulo 4 y del capítulo 5. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque el texto que yo acabo de leer comienza con las palabras por tanto, o debido a, por tanto. ¿Y el texto de qué nos habla? El texto nos estimula, nos impulsa, el texto nos anima a que seamos hombres y mujeres con una paciencia perseverante, llena de esperanza, enfocada en el retorno del Señor Jesús, en la promesa del retorno de Cristo Jesús. Entonces, cuando uno lee esto, en estos pocos versículos, necesariamente tiene que preguntarse,
Si esto depende de lo dicho anteriormente, ¿qué es lo que dijo anteriormente? Y yo le hago un resumen aquí muy rápido. El capítulo 4, ahí encontramos que Santiago está advirtiendo acerca del pecado de la arrogancia. Santiago está hablando acerca del pecado de la soberbia. Y nos está diciendo, cuidado con eso. Cuidado con tu arrogancia. Cuidado con tu soberbia. Santiago nos está diciendo, cuidado con el uso indebido de tu comunicación, de tu lengua. Sobre todo nos está diciendo en el capítulo 4, cuidado con el uso de tu lengua en juicio contra los demás y la falta de dependencia de Dios. Nos dice Santiago, cuidado con tu exceso de confianza en tu capacidad y en tus planes personales. Es más, Santiago nos dice que no digamos, mañana yo iré, sino que digamos, si Dios lo permite, mañana iré. O con el favor de Dios, yo planeo estar allí. Pero Él nos está diciendo que tengamos cuidado en todo eso. En el capítulo 5, en los versos que no leí, los versos iniciales antes del 7, Santiago se refiere sobre todo a la injusticia que existe en este mundo. Y sobre todo debido al amor al dinero. Injusticia debido al amor al dinero. Cómo la gente puede actuar con maldad debido al amor al dinero. Un ejemplo sencillo. No pagarle a alguien lo justo por un trabajo que nos ha hecho. Y Santiago está reclamando eso. Dice que el salario del jornalero sube en reclamo delante de Dios. Entonces, a causa de todo eso, de toda esa injusticia, de toda esta arrogancia, de toda esta soberbia, de toda esta falta de compasión, de toda esta falta de misericordia, a causa de todas estas dificultades, Santiago nos está invitando una vez más a que tú seas un hombre, una mujer, a que yo sea un hombre paciente, con perseverancia constante, llena de esperanza. El diccionario de la lengua española define la paciencia como una capacidad para soportar. Aunque dice así, capacidad para soportar con resignación, capacidad de aceptación ante las desgracias, ante las dificultades, ante el trabajo, ante las ofensas, ante el sufrimiento. Y luego dice en su frase final el diccionario, dice, tranquilidad para esperar. La Biblia nos habla de la paciencia no como una capacidad, sino como una cualidad que debe ser añadida a nuestro carácter. Qué curioso eso. La Biblia dice, esta es una cualidad que tú tienes que sumarle a muchas otras cosas. Déjeme leerle, bien interesante este versículo en 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos 5 al 7, que dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahí tenemos una tarea, no para el resto del año, sino para el resto de la vida. Con este solo versículo tenemos una tarea para el resto de la vida. La Biblia habla de la paciencia como un resultado de que nuestra fe sea puesta a prueba. Qué interesante eso. Y dice que cuando nuestra fe es puesta a prueba y surge la paciencia, que esta paciencia debe volverse un medio para llevarnos hacia la madurez. Madurez espiritual y madurez emocional. Eso lo dice la misma carta de Santiago en el capítulo 1, versículos 3 y 4. La Biblia habla de la paciencia
como una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Ojo con eso. Nos dice que es una cualidad que tiene que ser anexada a nuestro carácter y nos dice que es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Entonces yo, repasando esta mañana este texto, yo decía, cada vez que somos impacientes, deberíamos ser conscientes que no estamos siendo llenos y controlados y guiados por el Espíritu Santo. Cada vez que eres impaciente es porque tú mismo te has sentado, tú misma te has vuelto a sentar en el trono de tu vida. Y en el trono de tu vida debería estar sentado reinando Cristo y tú deberías estar a sus pies, postrado, postrada. Pero nosotros decimos, no, es que yo soy impaciente porque así es mi temperamento. Y nos justificamos, pero la Biblia nos está diciendo, Henry, cada vez que tú eres impaciente es porque no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Y no ser guiado por el Espíritu Santo es pecado. Así como mentir, robar, no perdonar es pecado, no ser guiado por el Espíritu Santo es pecado porque es una orden que la Biblia nos da. Así que mi primer punto en esta mañana es, la paciencia es una necesidad que no nos agrada. La necesitamos tremendamente, pero normalmente no estamos inclinados a ser pacientes. Es más, vivimos en un mundo que poco aprecia la paciencia. Todo apunta en este mundo a tener resultados cada vez más rápidos. Necesitamos ordenadores, computadoras, laptops que sean más rápidos. Necesitamos celulares más rápidos. Necesitamos el microwave, el microondas, aunque es tremendamente perjudicial para nuestra salud. Pero pareciera que no podemos vivir sin él. Necesitamos comunicaciones satelitales, necesitamos noticias que nos las estén dando en el momento en que están sucediendo los acontecimientos. Todo esto se ha vuelto imprescindible en el mundo actual. Sin embargo, la paciencia es una necesidad porque la madurez espiritual, la madurez emocional, no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Demanda tiempo. Usted no puede hacer que todas sus relaciones interpersonales armonicen, sino a través de la paciencia y el tiempo. Esas dos cosas tienen que combinarse. La paciencia es una necesidad porque la madurez espiritual, la madurez emocional necesitan un proceso. ¿Y cuál es el proceso normal de esto? ¿Cómo ocurre esto? Los procesos están caracterizados por lo siguiente. Necesitamos primero aprender. Pero normalmente nosotros aprendemos y cuando vamos a poner en práctica nos damos cuenta que no hemos aprendido lo suficiente y cometemos errores. Entonces hay aprendizaje, luego viene el error, viene muchas veces el fracaso, pero necesitamos no quedarnos allí, por eso la perseverancia, y necesitamos volver a aprender hasta que al fin eso nos esté llevando hacia el logro. Y ocurre en la vida espiritual, en el caminar con Dios, y ocurre en todas nuestras relaciones. No se puede llegar a ser un creyente maduro si no combinamos, óigame bien, tiempo y crecimiento. Se necesitan los dos. El problema es que puede pasar tiempo en nuestra vida y no necesariamente haber crecido. Puede pasar mucho tiempo en nuestra vida y no estar creciendo. Pero nunca el crecimiento se da sin que haya pasado tiempo. Esa es una realidad, una constante. Por ejemplo, no se consigue un matrimonio estable, con alto porcentaje
de entendimiento, con alto porcentaje de realización, sin que ese matrimonio haya pasado por conflictos y haya aprendido a superarlos con perseverancia. Porque casarse es fácil, mantenerse casado es otra cosa. Y mantenerse casado y con alto porcentaje de realización y armonía es otra cosa. No se logra estabilidad, no se logra fortaleza en nuestra relación con Dios. Óigame bien, si usted siempre tiene escasez de tiempo para relacionarse con Dios. Ojo con eso. Porque una de las características de la vida americana en este país es justamente que vivimos muy ocupados y muy cansados. Pero no se consigue estabilidad, no se consigue madurez, no se consigue entendimiento de la voluntad de Dios si siempre vivimos muy apurados. Y es curioso, nosotros pensamos que nuestra relación con Dios puede soportar eso. Estamos tomando el café, Señor, bendíceme, y nos montamos en el carro, Señor, guárdame, bendíceme hoy, llévame, haz que sea un día productivo y ya. Yo le digo, haga lo mismo con su pareja, a ver qué pasa. A ver cuánto le dura. ¿Sí? Si usted no tiene tiempo para sentarse, para compartir la comida, para dialogar, para escuchar la queja, para escuchar si el hijo, la niña se portó bien, si usted no tiene tiempo para ir al colegio y recibir el reporte, eso no va a prosperar. Pero pensamos que con Dios sí. Pensamos que la relación con Dios es un monólogo. Hablamos nosotros nomás. Pero no, hablamos nosotros en oración, pero Dios nos habla en su palabra. Además, este es un mundo caído donde no podemos tapar el sol con un dedo. La gente siempre te va a fallar. Pero es más, siempre tú y yo le vamos a fallar a la gente. Siempre te vas a defraudar a ti mismo y a ti misma. Porque somos inclinados hacia el mal, somos pecadores. Por lo tanto, necesitamos aprender a ser pacientes con los demás. Necesitamos paciencia en la relación con Dios y necesitamos paciencia para con nosotros mismos y no claudicar, volver a perseverar, pero hacerlo no en resignación, sino llenos de esperanza, caracterizados por la esperanza de las promesas del Señor. Mi segundo punto, por eso, es la paciencia del cristiano tiene una garantía innegable. Qué bueno que es cuando usted y yo podemos comprar un artículo, un electrodoméstico, podemos comprar algo de tecnología, podemos comprar ropa, lo que sea, con la garantía de que si no me sirve, no me gusta, si me llega descompuesto, lo puedo devolver. Y puedo reclamar que me den otro nuevo o que me devuelvan todo el dinero. Qué bueno que es eso. Pues quiero decirle que la garantía que tenemos espiritual es superior a ese tipo de garantía. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que nuestra esperanza no avergüenza. Que nuestra esperanza no defrauda. Qué interesante es eso. Dicen los versículos 7 y 8, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Nuestra garantía es mejor que cualquier tipo de garantía que hubiéramos podido tener en la compra de cualquier artículo, porque nuestra garantía está basada en la fidelidad de Dios, en la promesa de Dios. Dependen de las promesas de Dios. Nuestra esperanza mira
es la promesa del retorno. Y Santiago me está diciendo, Henry, la razón por la cual tu vida debe ser caracterizada por una paciencia perseverante llena de esperanza es porque debes mantenerte enfocado en el retorno de Cristo. Y Cristo es totalmente digno de confianza. Cristo es totalmente digno de que Él sea esperado. La realización de esta promesa es porque realmente el Señor nos ha demostrado en su vida que Él es digno de nuestra confianza. Qué bueno que nosotros realmente podamos esta mañana evaluarnos y preguntarnos hasta qué punto yo soy permanentemente, constantemente, frecuentemente consciente de que todo lo que estoy haciendo en esta vida está sujeto al asunto de que Cristo va a regresar. O ese es un pensamiento lejano, perdido, metido allí en la nebulosa. Piensa realmente en eso. Esta garantía que nos da las promesas del Señor son unas garantías que afirman nuestra fe y nos impulsan a ser perseverantes. Dice Romanos 5, 3 y 5, dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. La seguridad de nuestra esperanza, por la cual usted y yo podemos ser pacientes perseverantemente, es porque no depende de nosotros. Por eso no es tanto una capacidad, como dice el diccionario, sino que es una cualidad con la cual Dios moldea nuestro carácter. Es una virtud que Dios anexa y por eso es un fruto del Espíritu Santo. No depende de nosotros, sino que depende de las promesas del Señor. El enfoque de nuestra vida debe estar en el retorno de Cristo Jesús. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú planees, todo lo que tú evalúes, deberías hacerlo a la luz de evaluarlo con respecto a que Cristo viene por segunda vez. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Ahora, Cristo demostró en su vida, en su ministerio terrenal, Él demostró ser totalmente digno de confianza. ¿Por qué razón? Cristo nunca se equivocó. Cristo nunca dijo una palabra mal dicha. Nunca tuvo que pedir perdón por algo que Él dijo. Él nunca mintió. Él nunca exageró. Él nunca fue inexacto. Él nunca tuvo que pedir perdón. Él fue engendrado y nació tal como fue profetizado, como fue anunciado. Él vivió y sirvió como solo Dios podría vivir y servir en medio de nosotros los seres humanos. Él murió y resucitó tal como enseñó y le prometió a sus discípulos que sucedería. Déjeme decirle esto esta mañana. El poder, la autoridad, el amor, la compasión, la veracidad que Jesús exhibió no fueron virtudes humanas. Fueron características de alguien que es mucho más que un ser humano. Sencillamente fueron características de alguien que es infinitamente superior a nosotros los seres humanos. Fueron características, virtudes de un Dios vestido con el cuerpo humano. Y ese es Jesús, Dios hecho hombre. Y esa es nuestra garantía. Esa es la razón por la cual
la esperanza del retorno de Cristo Jesús no nos avergüenza y no nos defraudará, dice la Biblia. Esta es la razón por la cual esta esperanza nos impulsa en medio del sufrimiento, en medio del dolor, a ser pacientes, no resignadamente, sino con una paciencia que trabaja, una paciencia que espera, una paciencia que es perseverante en medio de las dificultades. Santiago coloca un ejemplo hermoso, la del labrador. Si usted analiza este ejemplo, el labrador no controla los elementos de la naturaleza. Cuando Santiago dice que el labrador se enfoca en el resultado, en la cosecha, entre la lluvia temprana y la lluvia tardía, en su cultura, en su lenguaje, en su momento, cuando no había toda esa técnica del riego gota a gota ni nada de eso, cuando dependía absolutamente de la lluvia, Santiago nos está diciendo que el labrador se enfocaba en el resultado esperando la lluvia de otoño y luego la lluvia de primavera. ¿Saben lo que significaba eso en la esperanza del labrador? Confiar en la fidelidad de Dios. Confiar en lo establecido por Dios, en los decretos de Dios. En que Dios había establecido que había lluvia en otoño y había lluvia en primavera. De la misma manera, como nos está diciendo en este contexto Santiago, en la lluvia temprana y tardía, usted y yo como creyentes vivimos entre la primera y segunda venida de Cristo Jesús. Y nos enfocamos en el producto final, lo que esa segunda venida de Cristo va a traer, la consumación del reino de Dios. Venga tu reino, hágase aquí en la tierra como se hace en el cielo. El otro ejemplo que Santiago nos da es el de la mujer embarazada que sufre los dolores de parto, que sufre el crecimiento de su bebé dentro de ella y sobre todo los dolores de parto. Sufre todas esas dificultades, pero lo hace con esperanza porque está enfocada en el resultado final cuando tenga en sus brazos a su bebé. Santiago nos está diciendo eso. Lo curioso de este ejemplo es que tanto el agricultor como la mujer embarazada no tienen control de los acontecimientos ni tienen garantizado el resultado. En cambio nosotros, nuestra paciencia cristiana, sí tiene garantizado el resultado porque no depende de nosotros, sino que depende de la fidelidad de Dios. Depende de las promesas de Dios. ¿Sabe de qué depende? Del cumplimiento del plan de Dios. ¿Sabe de qué depende? Depende del cumplimiento de la palabra de Dios. Depende del propósito eterno que Dios estableció. Por eso nuestra confianza está depositada en ese Dios que es tan grande, tan majestuoso, que no alcanzamos a compararlo con nada, no alcanzamos a definirlo. Y la fidelidad del Señor está demostrada durante toda la historia y confirmada en su palabra. Usted en la Biblia, esta mañana, en el tiempito que tenemos siempre antes de este servicio, a las 10:50, siempre oramos de 10:50 a 11:15, estábamos leyendo Isaías 40. ¡Wow! Isaías 40 muestra la majestuosidad de Dios. Por eso tomé para esta mañana 3 versículos de allí. ¿Con qué podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen podemos hacer de Dios? Dice Isaías 40 que la creación, que la tierra es como una gota de agua en un balde. Que Dios mide con la palma de su mano la extensión de los cielos y que Él los despliega como una bóveda sobre la tierra para que sus habitantes vivamos. Y luego pregunta ese capítulo de Isaías 40, ¿cómo te atreves, Henry,
a creer que Dios no se da cuenta de lo que está pasando en tu vida. ¿Cómo tú preguntas, ¿a dónde está Dios que no está enterado del sufrimiento que yo tengo? Dios es soberano y su promesa es nuestra firmeza. En tercer lugar, el propósito de la paciencia es mantenernos firmes. Dice el versículo 8, sé también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Ahora, yo sé que en esta cultura cada día estamos siendo invitados a relaciones pasajeras, relaciones desechables, a no tener compromisos. Estamos siendo invitados a tener una expectativa temporal. La filosofía de la generación más joven hoy es: vive el hoy, disfruta el hoy. Si te divierte, hazlo. Si está bien para ti, no importa, hazlo. Pero esa no es una realidad. Una de las razones por las cuales la gente no se casa formalmente, no va ante una autoridad competente y se compromete en un matrimonio para el resto de la vida, es porque es más fácil tener una relación que le permita deshacerla más fácilmente sin tanto compromiso. Es más, hoy en día tenemos amistades que con un clic las podemos borrar de nuestra lista. Hoy tenemos la ventaja, yo no digo que sea completamente malo, pero por un lado también hoy podemos decidir no asistir físicamente a la iglesia. Quedarnos en casa, ver el sermón, dar la ofrenda online y no tener compromiso ni relación con gente de carne y hueso, porque es más sencillo, toma menos tiempo. Pero la madurez, la salud emocional y espiritual van por otro carril, necesitan tiempo. La vida no es una carrera de 100 metros en atletismo que dura 9 segundos. La vida es una maratón, es una constante. El carácter de Cristo Jesús en nosotros necesita ser moldeado, necesita ser formado para que glorifique a Dios. Y eso demanda el resto de nuestra vida. Usted y yo necesitamos paciencia para no quedar a la vera del camino. Yo he visto muchos cristianos que se han quedado a la vera del camino. No estoy hablando de su destino eterno, no estoy hablando de su salvación, si la pierden o no. Pero he visto muchos cristianos que se han quedado a la vera del camino y que no han seguido en el proceso de madurez. San Pablo mismo decía que él se esforzaba, que habiendo sido heraldo, habiendo sido el primero, él no quería luego quedar rezagado. Usted y yo tenemos que cuidar esta relación con Dios. Por eso, en cuarto y último lugar, la paciencia bendice nuestras relaciones sociales. Versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Yo me preguntaba, ¿por qué en una exhortación, conclusión de paciencia perseverante, llena de esperanza, enfocada en el retorno de Cristo, por qué aparece este versículo? Sobre el manejo de la lengua y sobre el juzgar a otros. He llegado a la siguiente conclusión. Cuando el sufrimiento, cuando las circunstancias difíciles que las producen otros o las producen circunstancias naturales, circunstancias incontrolables, circunstancias generales, nos desilusionan, nos golpean, tienen el peligro de convertirnos en personas desilusionadas y personas amargadas. Tienen el peligro de volvernos personas frustradas, personas insatisfechas. Y normalmente este tipo de persona va a proyectar eso hacia los demás. Y su manera de hablar
será así. Cuando esto ocurre, cuando la dificultad no me ha hecho a mí crecer en paciencia y no me ha hecho madurar y no me ha hecho perseverante, lleno de esperanza, entonces yo comienzo a buscar culpables. Y yo comienzo a echarle la culpa a otros de mis dificultades, de mis responsabilidades. Y si no señalo específicamente a alguien, simplemente quien está a mi lado, le toca soportar que permanentemente yo tengo una actitud de crítica. Permanentemente yo tengo una actitud inclinada hacia el negativismo, hacia la desilusión, hacia la carencia de satisfacción. Por eso está incrustado aquí este versículo. Y Santiago lo está usando como un puente muy fino. Me está diciendo Henry, cuidado que el sufrimiento te vuelva amargado, te vuelva desilusionado y te vuelvas crítico y te vuelvas juez, porque el verdadero juez está a las puertas y el único que juzgará justamente está por venir. La realidad es que Santiago es tan práctico que nos está diciendo cómo enfrentamos la dificultad. Es muy oportuna esta amonestación del versículo 9 ante la hora del sufrimiento, ante el miedo, ante la dificultad. La pregunta es, o la amonestación es, no pierdas tu enfoque, no te concentres en echarle la culpa a otros. Concéntrate en el fruto final, como lo hacía el labrador antiguo, que no tenía tecnología y que dependía de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, confiando en la fidelidad de Dios. Concéntrate en la promesa del retorno de Cristo. Y por último, Santiago nos muestra aquí el ejemplo de los profetas y de Job. Y quiero ir terminando con eso. Su confianza en Dios los llevó a sufrir, a soportar con paciencia y a esperar aún aquello que no recibieron. Porque todos ellos esperaban realmente la venida del Mesías. Aún dice que Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y aún Abraham, siendo el padre de la fe, murió sin haberlo recibido. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia, por amor a todos nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, para que todos fuéramos perfeccionados de la misma manera por la esperanza del retorno de Cristo. Y cuando Santiago habla de Job y habla de los profetas, a mi mente vino ahí mismo Hebreos 11. Wow, está hablando es de ejemplos históricos, no está hablando de cuentos, no está hablando de mitos. Está hablando de personas reales, de carne y hueso en la historia, que pudieron, con todas las limitaciones iguales a la mía, pudieron ser pacientes con el favor de Dios, pudieron ser perseverantes y pudieron responder con esperanza y enfocados. Dice Hebreos 11, 38-40, estos hombres, y ahí incluye obviamente mujeres, está hablando en términos general de hombres como ser humano, que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos, por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Todos estamos en la misma barca. ¿Cuál es la aplicación, la enseñanza de esto? En nuestro caminar con Dios necesitas tiempo. Si tú no le haces tiempo a la oración, si tú no le haces tiempo a la Biblia, si tú no le haces tiempo a la comunión con Dios, pasará el tiempo, pero no crecerás. Necesitamos
como creyentes, al igual que el labrador, vivir entre la primera y la segunda venida de Cristo. Necesitamos como creyentes que nuestra actitud no sea pasiva, que nuestra paciencia no sea algo de resignación, sino que sea una paciencia como la del labrador que trabajaba arduamente enfocado en el resultado. Y tú necesitas y yo trabajar arduamente, pero motivados por la seguridad de la promesa de Cristo Jesús. Necesitamos ejercer paciencia respecto a los demás. Te tengo una noticia: va a tomar más tiempo del que deseamos que las cosas cambien. Va a tomar más tiempo que el asunto sea restaurado. Va a tomar más tiempo que mejore. Va a tomar más tiempo para que dé fruto. Pero no claudiques. Siga adelante. Necesitamos ejercer paciencia con respecto a nosotros mismos. Esta no es una justificación, pero lo cierto es que tú mismo te vas a defraudar. Tú misma te vas a defraudar. Vas a volver a equivocarte. Vas a volver a resbalar. Pero necesitas nuevamente, lleno de perseverancia, intentarlo otra vez. Volver y clamar a Dios y volver a pedir el poder del Espíritu Santo. Necesitamos identificar estos ejemplos que tiene la Biblia, que dieron buen ejemplo de paciencia y perseverancia, porque se enfocaron en la voluntad de Dios. Necesitamos enfocarnos en la voluntad de Dios. En otras palabras, necesitamos mirar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. No dice autor y consumidor, sino autor y consumador, el que lleva a feliz realización la fe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él, por el gozo puesto delante de Él, fue a la cruz, porque Él estaba mirando el resultado de eso. Y que debido a eso fue con gozo. No fue riéndose, no fue danzando a la cruz, pero fue aceptando, afirmando su corazón. Necesitamos, por la gracia de Dios, vivir a la luz del retorno de Cristo Jesús. No vivas como si Cristo no fuera a venir. ¿Saben lo hermoso de la esperanza cristiana? Es que no se sabe a ciencia cierta cuándo Cristo va a venir. No hay nada previo que tiene que suceder. Y puede ser mañana o puede ser dentro de 100 años, no sé. Pero tú y yo debemos vivir como si fuera a ser mañana y vivir prestos. Puestos en pie, oremos. Padre amado, tú conoces nuestro temperamento, nuestro carácter. Tú conoces la realidad de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces nuestras luchas. Tú conoces nuestros fracasos. Tú conoces nuestro dolor y nuestra desesperanza. Tú conoces cuántas veces hemos querido tirar literalmente la toalla. Oh Dios de los cielos, vuelve a tener misericordia de nosotros y haznos entender la realidad de este mensaje, que por el poder del Espíritu Santo podemos estar llenos nuevamente de paciencia perseverante, paciencia que trabaja, paciencia que cree, paciencia que anhela, paciencia que se levanta, paciencia que está llena de esperanza, porque no nos estamos mirando a nosotros mismos, sino a ti que vienes por segunda vez. Ven, Señor Jesús. Señor, aquella situación que nos está haciendo daño, que no hemos podido superar, que no hemos sido pacientes, por favor, trabaja en eso en nuestra vida. Transfórmanos, líbranos, límpianos, sánanos y glorifícate. Porque el producto final es que tú vienes, porque vivimos como el labrador entre tu primera y tu segunda venida, esperando la consumación de tu reino. Señor, bendice a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, llena de fortaleza a tu pueblo, a tus hijos.
llena de paz, llena de esperanza y glorifica tu hermoso y majestuoso nombre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios te lleve en paz. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.